¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a ver este ejemplo de la página 87, 88 y 89. Es un solo ejemplo. Si se fijan, yo ya puse aquí la tablita final, en donde ya está la tabla con datos agrupados. Pero ¿cómo llegar a esta parte? ¿Cómo llegamos a esta parte cuando tenemos en la página 87, si se fijan, datos que no están agrupados? Tenemos datos que van 69, por ejemplo, 102, 85, etcétera, 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 y también para abajo. Entonces, si se fijan en la página 87, no están agrupados los datos. Pues, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, los tengo que ordenar, ¿sí? Del menor al mayor. En este caso, si ustedes ven, en la tabla de la página 87, en la tabla inferior de la página, ya están ordenados, partiendo como dato menor el 50. Entonces, el mínimo dato o el dato menor es 50. De ahí partimos y ordenamos 50, 57, 57, 59, 59, etcétera, etcétera. Y también si se fijan, el dato mayor, pues es básicamente el 102, ¿sí? Entonces, ya ordenados los datos, es el primer paso, siempre ordenar los datos. En la página 88 nos dice que para poder hacer esta tabla, tenemos que determinar cuántas clases queremos. Acuérdense que las clases son los renglones. En este caso tengo 6 clases. Eso se determinó porque nos dice que es aconsejable emplear de 5 a 20 clases en cualquier estudio. En este caso se determinó que debería de haber 6 clases. Esto no se saca de ningún lado, simplemente se determina. Entonces, si en el examen o en la tarea yo les asignaré el número de clases que quiero para el estudio que van a hacer. Entonces, en este caso son 6 clases, por lo tanto se tiene que dividir entre 6. Ahora, ya teniendo el número de clases, ¿cómo determinar el ancho o amplitud de clase? Que ya lo vimos en el video anterior. Acuérdense que existe una formulita que nos dice amplitud de clase o ancho de clase, que es lo mismo, y se abrevia con la C, es igual al dato mayor, que ya lo tengo, menos el dato menor, todo eso entre el número de clases. Entonces, lo que hacemos siempre, pues es sustituimos, el dato mayor es 102, que le ponemos, menos el dato menor, que es 50, y eso entre el número de clases proporcionado, en este caso son 6 clases. Eso nos da un aproximado de 8.67, y ojo aquí, siempre que nos dé decimal hay que redondear a número entero. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer un aproximado, y en este caso se redondea a 9 el ancho de clase, ¿sí? Entonces, el ancho de clase C nos da de 9. ¿Qué tenemos que hacer? Pues partimos del dato menor. Si se fijan aquí, la primera clase es el dato menor, que es el 50. El dato menor fue 50. Lo ponemos en como límite inferior de la primera clase. Después le sumamos 9 y va a ser el próximo valor del límite inferior, pero de la segunda clase. Y así nos vamos, sumando 9, 59 más 9 nos da 68 y va a ser el límite inferior de la tercera clase. Después 68 más 9, 77, 77 más 9, 86 y por último 86 más 9, 95. Aquí están sumando 9 de límite inferior en límite inferior, ¿correcto? Ahora, los límites superiores, ¿cómo se determinan? Pues muy sencillo. Simplemente le restamos 1 al límite posterior. ¿Qué quiere decir? Que si aquí fue 59, pues acá lógicamente va a ser 1 menos, va a ser 58. Y así es como se determina el límite superior de todas estas clases. Si aquí es 68, pues acá va a ser 67. Si aquí es 77, acá va a ser 76. Es una resta nada más. Esto para que no
choque o no crucen las cantidades, los intervalos. Si se fijan aquí, 77 para 85, acá empieza en 86 y termina en 94, aquí empieza en 95 y termina en 103, ¿correcto? Entonces, así es como se determina. Lo importante siempre es respetar el ancho de clase en los límites inferiores de todas mis clases. Aquí es donde se ve el ancho de 9, si se fijan, hay una diferencia de 9. Ahora, ya teniendo eso, pues ya tengo ya formadas mis clases. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahora nada más lo que conviene, o lo que tenemos que hacer para finalizar, es, según mis datos ordenados, me regreso a la tabla de la página 87 y ahí reviso cuántos números entran en este intervalo. De 50 a 58, ¿cuántos números hay? Pues ahí nos encontramos que son 3, ¿sí? Porque son el 50 y dos 57. Entonces, por lo tanto, son 3. Aquí está. Después del 59 al 67, ¿cuántos números entran? Pues entran 3 también, ¿no? Son 59, 59 y 65. Y así nos vamos. Si se fijan, vamos haciendo la frecuencia por cada clase. Y al final de cuentas, para comprobar, tengo que tener el número total de datos. En este caso, el problema se trata sobre el número de viajeros que han decidido trasladarse por cierta aerolínea en los últimos 50 días. Entonces, si se fijan, estos son días transcurridos. ¿Sale? De 50 a 58 se trasladaron en 3 días, ¿no? 3 días se trasladaron 50 a 58 pasajeros, en otros 3 días de 59 a 67 pasajeros, y entonces este intervalo de clase se refiere a pasajeros y esta frecuencia se refiere a días, ¿correcto? Y así se arma, jóvenes, una tablita de distribución de frecuencias con datos agrupados. Recuerden que cuando tenemos clases o intervalos es porque tenemos datos agrupados, ¿sí? Entonces, eso es lo que llegan en la página 89 y listo. En este caso, pues sería todo de este video y enseguida seguimos con la distribución de frecuencia, pero acumulada. Gracias.